Hola, muy buenos días. En este video vamos a hablar un poco acerca de un tema muy importante, como lo es la escritura madura en los textos académicos. ¿Se han preguntado más de alguna vez por qué razón en las aulas hay tan pocos niños, jóvenes, incluso estudiantes en las universidades que escriben más allá de aspectos o simples cuestiones mentales que se van escribiendo poco a poco a lo largo de nuestras carreras? ¿Se han preguntado por qué hay pocos niños que declaman un poema en las aulas? ¿Por qué hay tan pocos escritores en el mundo? Y los escritores que han ganado algún premio Nobel a lo largo de la historia están contados con los dedos de la mano. Lamentablemente en Guatemala es un país que tiene la menor cantidad de 5% de personas lectoras y escritoras. Eso es un problema grave no solo en Guatemala, sino en otros países de la región latinoamericana. Tenemos escasez de lectores y escasez de escritores. Y esto iba basado principalmente en la pregunta que yo hacía anteriormente. ¿Qué se les enseña a los niños en las aulas respecto a la escritura madura? Realmente en las aulas hay pocos estudiantes que realizan textos brillantes, de uno entre 10 o 20 estudiantes. Deberíamos preguntarnos eso. Este texto de la escritura madura nos habla verdaderamente de lo que hay que hacer para realizar este proceso, y uno de ellos es la planificación. La planificación es saber qué queremos escribir. Como anécdota siempre recuerdo a uno de los profesores de la universidad que nos decía, usted debe de escribir para que lo lean, usted debe de escribir para que otra persona entienda lo que usted está diciendo. Su lenguaje lo tiene que escribir otra persona. De alguna manera, si no queremos escribir para que alguien nos lea, simplemente vamos a dejar guardada esa lectura en alguna parte de nuestra casa, abajo del colchón, y pues nadie los va a leer, y eso pues sería ilógico, ¿verdad? La mayoría de personas escriben para que alguien más los lea. Si escribe una carta de amor, si escribe una invitación, si escribe una carta para una persona lejana, es un lenguaje que alguien más va a leer. De esa manera, esa es la primera parte de la planificación, y ante todo la conciencia. La conciencia al momento de escribir. ¿Qué significa la conciencia? Significa que debo de estar consciente de qué estrategias voy a utilizar. Al momento de sentarme en el sillón, en la mesa, al momento de escribir, tengo que estar consciente de qué aspectos voy a utilizar para escribir. Y en la lectura se nos presenta precisamente esa parte. Las estrategias, la conciencia y una serie de esquemas que parten desde las ideas principales, partiendo por la causa y efecto. Es muy importante, es muy importante tener en cuenta esto. Al momento de sentarnos, al momento de empezar a plantear nuestros argumentos, para que no simplemente, como lo decía la lectura, sean elementos vagos, un simple recuerdo que yo voy colocando como pinceladas, como rompecabezas, al momento de escribir. Debemos de escribir adecuadamente. Y siempre he de recordarlo, muchos profesores en la universidad verdaderamente sí nos ayudaron a escribir. Nos ayudaron a trabajar precisamente con los párrafos. Y los párrafos es otra parte de la cual nos habla la lectura. Un párrafo siempre debe estar estructurado. Yo lo tomo personalmente como entre 5 a 6 líneas, máximo 10 líneas, depende de qué queramos estar leyendo. ¿Cómo olvidar, pues siempre como una anécdota, compañeros y compañeras que quizás en algún momento de los estudios pues no sabían escribir y llenaban con un solo párrafo la hoja? Eso pues es bastante, se ve hasta de mala educación, escribir solamente un párrafo en toda una hoja, ¿verdad? Cuando verdaderamente vamos a ser escritores maduros, debemos de aprender a armar los párrafos de 5 a 6 líneas, a 7 líneas. Debemos de saber armar adecuadamente las oraciones. Como le decía la lectura, el sujeto, el predicado, llamar la atención del lector con esa frase
motivacional que empiece en una lectura para cautivar nuestra atención. Debemos verdaderamente de articular nuestras ideas con esa causa y efecto y terminar con algo que al lector lo conecte con el siguiente párrafo. Estas son de las partes más importantes de las cuales se habla, se habla en la lectura también, y todos esos procesos cognitivos que debemos de desarrollar poco a poco. Siempre como analizando una parte, debo indicarles personalmente de que la lectura se inicia desde la niñez. Personalmente les puedo decir de que aprendí leyendo desde que tenía 5 años. Aprendí leyendo los periódicos que mi papá compraba todos los días y aún lo hace. Aprendí leyendo porque crearon en mí, escribiendo, perdón, también escribiendo, porque crearon en mí esa imaginación, esa idea por sentarme e imaginar algo y articular mis ideas. Poco a poco esas ideas se van convirtiendo en algo formal y dejan de ser simplemente expresiones de algo que yo recuerdo o de un acontecimiento que quiero escribir solamente. Como ejemplo les puedo decir de que mi escritura madura ha llevado más de 10 años. Hoy en día, cuando escribo, sé que muchas personas entienden lo que yo escribo, porque se ve el nivel de aceptación. En la universidad donde puedo estudiar, soy docente también, y al momento de escribir algo formal, académico, una lectura para los estudiantes lo comprenden adecuadamente. Y cuando llegamos a ese punto es porque hemos llenado todas esas expectativas de la lectura adecuada. Cabe hacerse la pregunta, ¿cómo aprendieron a leer ustedes? ¿Desde cuándo aprendieron a escribir, a tener una escritura madura? ¿Desde que eran niños? ¿Cuándo los pusieron a escribir cuando estaban en básicos o en diversificados? ¿Qué escribieron? ¿Escribieron un resumen? ¿Escribieron palabras al viento? ¿Escribieron un texto formal? Entraron a la universidad y se sentaron y articularon los párrafos de buena forma y siguieron todos los lineamientos, la sintaxis que dice la lectura, siguieron todos esos procesos de planificación, toda esa concientización adecuada y sobre todo tuvieron contactos, presaberes, es algo muy importante. Les puedo decir de que cuando uno lee otro libro, tiene ese presaber de lo que está escribiendo y puede juntar, puede decir, este autor dice esto, pero yo opino lo siguiente, porque tiene un presaber diferente a eso. Y eso es muy importante. El día de hoy estoy hablando porque conozco también y tengo otras experiencias de escritura académica madura. Y eso forma parte de un escrito también. El leer 2 o 3 libros y sentarse a escribir. Entonces se apoya con los libros y también se apoya con lo que conoce y lo que está sacando del texto que está analizando. Entonces esas partes son muy importantes para tener una escritura madura. Lo dejaríamos ahí y gracias. Que tengan feliz día.